Nos encontramos en Casa Virginia. Mónica, muchas gracias por esta entrevista para Península 3. Pues aparentemente la Roma de repente surge, pero para mí surgió desde siempre, porque mis abuelos vivían aquí, mis papás nacieron también en la Roma, y yo no crecí aquí, crecimos más bien en el sur, pero siempre veníamos todos los domingos a comer a la colonia Roma, a casa de mis abuelos. Es una casa así. Entonces esto era ya como cotidiano. Toda esta colonia cuando yo vine estaba pues muy abandonada. Era la Condesa la que empieza primero con este reciclaje y despertar de los restaurantes y caminar en las calles y las tienditas y los antros y los bares. Y la Roma era más tranquila. Entonces yo volví a México y añorando pues esta colonia. Yo tuve la oportunidad de comprar una casa de mi abuelo que tuvo aquí en la calle de Tabasco, una casa grande. Yo tenía pocos recursos y decía, ¿por qué no hago algo aquí en la Roma? Si vivo en la Roma, para mí la Roma es mi familia, es la historia, es tradición, me encanta la arquitectura. Desde que mis abuelos vivían, se llamaba esta esquina Ultramarinos Bilbao, que era la manera de decirle a una tienda de abarrotes elegante, porque traían la comida de importación, pero se decía Ultramarinos. Entonces paso por aquí, descubro que está cerrada el local de abajo, donde está Delirio, y entonces le hablo a mi prima, por favor consígueme ese local, ya lo cerraron, están las cortinas cerradas, seguro ya lo podemos rentar. Y resulta que la casa era de la señora Virginia de Ortiz de Revueltas. Por X o Y, nunca la conozco en ese entonces, pero alquilo el local de abajo y empezamos con el Delirio primero. Delirio viene esta palabra de haber escuchado en una persona que se expresaba una danza de Taiwán en Bellas Artes y dijo al final, esto es un delirio. Y cuando escuché la palabra esto dije, ese nombre está divino, entonces lo apunté y así fue como le puse a la tienda. Delirio es una tienda donde encuentras como eran estos ultramarinos, un poco de una selección de mermeladas, conservas, productos selectos. Al principio empezamos poco a poco, pero ya tenemos el pan, hacemos los pasteles, tenemos un taller de producción aquí a 4 cuadras, traemos ya todo de allí, renté un local cerca que no estuviera tan caro, que estuviera un poco más tras bambalinas, y ahí empezamos a crear esta línea de Mónica Patiño. Para mí las mermeladas siempre ha sido me gusta cómo huele cuando empiezas a cocer las naranjas, los limones, las naranjas de cáscara gruesa, y estos aromas a mí pues, son parte de mi vida, y la mermelada era así como 3 o 4 colores, me encanta ver los frascos, dije, bueno, ¿cómo hacemos las etiquetas que no se tape el producto? Pues transparentes con el nombre blanco, y así está la línea, y bueno, son cuentos largos. La Casa Virginia surge apenas hace 2 años, porque la señora Virginia con su esposo, el doctor, todavía vivían en esta casa. Por supuesto que después la llegué a conocer, porque algunas veces hay que pasar a la azotea, que por favor denme permiso porque el agua ya se tapó, lo que tú quieras. Y así conocí a la pareja. Cuando resulta que muere el esposo y la señora pues, tiene que ir a vivirse en la casa de la hija, salen al Pedregal, de repente me habla y me dice, oye, pues ya pasó el tiempo, murió ya mi suegra, la señora Virginia, y pues después de varias cosas te la rentan, y digo, ups, ¿y ahora qué hacemos? ¿Pensaste en el tráfico y en todo? Por supuesto que pensamos en el tráfico, pero era una casa tan simbólica para mí. Para ti. Era la entrada a la Roma, no se encontraba una casa tan tan preservada. Micaela y yo en eso íbamos a grabar un programa de televisión en Argentina, y tuvimos 8 horas para platicar del concepto y empezamos a hacerlo como una historia. Mis conceptos han surgido de experiencias que en ese momento me están calando. Entonces van marcando como puntos importantes de mi vida. Y esta marcó una
una parte importante que decía, quiero hacer ya un regreso al origen, un rescate de lo natural, de lo sencillo, de las cosas como son, de ir a comer a una casa, de abrir una casa de la Roma. No tanto un restaurante más, sino sentir que como no puedes ir a tu casa a comer, ven a Casa Virginia. Aquí te damos de comer. Pero igual los manteles están arrugados, pero son de lino buenos. Igual la plata es plata, pero no está toda limpia. No está bruñida. No está bruñida. Y tiene un chef francés, ¿no? Que le dice, ay, pues ahora viene mi amigo de la India y pues échale un poco de curry. Y entonces, pero ahora viene un mexicano, entonces vienes a ponerle chipotle. Entonces va adaptando a sus invitados este inglés, pero de una manera casual y natural. Dándole gusto a sus invitados. Exacto, a sus invitados. Yo desde chiquita me cuenta mi nana que siempre me la pasaba en la cocina, que le tiraba las sopas de letras, que me subía en un banquito a ver cómo asaban los chiles asados y se ampulaban y entonces me tenían mi molcajete y me encantaba lo del molcajete y siempre era Upe, ya está la sopa, pues se llama Lupe y todavía vive y ahora cuida a mis papás. Sí, es todo un personaje. Nunca fui gordita hasta que fui a Francia a estudiar, entonces ya. Floreciste. Era difícil, sí, difícil retenerse. No soy gordita de naturaleza, nadie de mi familia, pero me gusta comer. Y mi papá le gusta comer, entonces fuimos cómplices los dos en esto, todavía somos. Como es también un gran amante de la comida, del vino, de los restaurantes, era su vida. Y claro, él trabajaba en el gobierno, pero la comida era lo suyo. Cuando salió a Europa de trabajo, empezó a ser buscador de la guía Michelin, a buscar este y el otro. Y entonces yo empecé a encontrar un eco que venía y platicaba, ¿no? Es que comimos en tal lugar y comimos el no sé qué y así. Y me empezó como a contagiar de su amor por la cocina, sí. Y en México él se preocupó siempre que todos los lunes mandaba al chofer por nosotros los niños, arréglenlos y mándenlos con mi mamá, claro, obviamente, porque vamos a comer en tal lugar. Entonces él nos fue cultivando que todos los lunes teníamos que comer con él en un restaurante aquí en México. En la Roma se vivía en la parte alta y se trabajaba abajo. Era una calidad de vida que la Ciudad de México ahorita ya no entiende. La señora subía media hora antes, mi abuela trabajaba con mi abuelo, ellos tenían un negocio de reproducción de arte estampada y trabajaban todo el tiempo, era su vida. Y pero mi abuela media hora antes subía a ver que la cocinera Goya, porque era una viejita así de trenzas como yo, pero pelo blanco, había hecho la comida, pero mi abuela subía media hora para darle el toque. Mi abuela compraba la pasta de hojaldre ya desde entonces y hacía su bolobán, divino, grandote, pero le ponía rajas con chorizo. Probaba la sopa, el consomé que tenga azafrán. O sea, ya desde entonces hacía estas combinaciones. Y compraba latas de almendra, de puré de pasta de almendra para llegar a hacer los dulces de Navidad. Como que había mucho trabajo en cocina, las cocinas eran grandes y se juntaban todas las señoras, yo me acuerdo de ir, platican y se sienten, y me encanta porque cocinaban sentadas. Cuando empiezo a cocinar, haber sido ya tarde, ya a los 18 años. Pues fui autodidacta, pero ya tenía un estándar a dónde llegar. Me caso muy joven, tengo mi primer hijo, etc. Entonces me voy a Valle de Bravo a vivir. Cuando tienes 20, 21 años es cuando eres romántico y te inventas todas esas historias. Yo veía que la parte del sueldo porque trabajaba en correos mi primer marido, dije, pues no nos alcanza mucho. Yo no puedo ser nada más una ama de casa y con 2 pesos dije, no, a ver, ya tenía un hijo. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a hacer galletitas. Entonces empecé a hacer mis galletas y las vendía en la calle, en una mesita, con mi hijo en rebozo, porque dije, yo voy a ser como la gente del pueblo, entonces, con mi niño en rebozo, y mi mesita y mis galletitas y de a peso el montón. Pero entonces luego pasa el tiempo y dijo mi papá, no. Le dije, oye,
quiero poner una juguería, ayúdame para poner una juguería. Entonces me dijo, no, a ver, ¿quieres poner un restaurante? Yo te ayudo. No, yo estaba en estudiar diseño gráfico, pero ya como ya me había casado, tenía hijos, ya no había la manera de going back. Ok, cuando me dijo, yo te ayudo, prepárate, preséntame un proyecto, no una juguería, un poco más. Pero fue tu papá en realidad El que me apoyó, sí, porque era también su amor de él era Qué eso. linda, ¿no? Y era como la herencia de su familia. Mejor regresate a México, prepárate, yo conoce a los Carrales, a los Cuevas de la Hacienda Los Morales, le voy a pedir que te metas a la cocina, vente a la casa con tu niño, con tu marido y entrénense un tiempo, prepárense y yo te presto y hagan una en Valle de Bravo. Pero hazlo bien. Yo te presto el dinero, pero prepárate. Y así yo empecé como ya a entender mi visión de la cocina, de qué me gusta y qué no me gusta. Y así con eso hago el menú, el primer menú, me compré revistas y libros y y esta receta. Y es tan difícil hacer un menú y decidir de tanto mar de comida, decir voy a hacer 8 platos. Y así fue como empecé, 2 entradas, 2 sopas, 2 pescados, 2 carnes y 4 postres. Y mi papá siempre me insistía, hijita, el postre es el gran final. Fue como un fenómeno de mucha suerte históricamente, porque en Valle de Bravo había mucha demanda, pero no había oferta. Entonces me tocó a mí decir, aquí está el restaurante, había nada más creo que 2 en el pueblo y yo que estaba frente al lago. Entonces la gente esperaba el lugar. Entonces, ¿ya vas a abrir? ¿Ya vas a abrir? Nos tardamos como 1 año y medio en construir la casita, en hacerla. Y cuando abrí, ya estaba lleno. Pero entrabas y había un mueble en la entrada del restaurante que allí eran, o sea, pastel de queso, tarta de manzana, isla flotante, fruta fresca, o sea, ahí de entrada ya se veía Entonces la gente llegaba, ¿me apartas esta tarta? ¿Me apartas esto? Y ya empezaban a apartar los postres desde la entrada. Entonces me hacía los menús, hacía las recetas, venía a México a comprar los ingredientes, me descubrí un francés que hacía un paté buenísimo en la colonia del Valle, me conecté con los de Champs-Élysées, que también mi papá comíamos ahí cuando éramos chicos, entonces Paquita, le digo, Paquita, tú que ahumas el salmón, véndeme el salmón, entonces tenía la terrina del francés de la colonia del Valle, Paquita me vendía el salmón, y yo ponía salmón ahumado en Champs-Élysées. Era una época que en México no encontrabas ni mostaza Dijon. Cuando iba a San Francisco me traía plantitas escondidas en la bolsa y el que me empezó a vender los vinos era un proveedor que mi papá le compraba vinos para la casa. Era muy emocionante, era muy doloroso porque te falta experiencia. Me fue como creando un carácter de mucha fortaleza. Tomé cursos en Francia en el Inter, ahorraba dinero y me fui a Francia una vez, volví a regresar, me eché un curso de 6 semanas, regresaba, volví a ahorrar 2 años y me voy a echar otro curso para ir ahora sí que ampliando y creando una base, porque dije, hay mucha ignorancia, y la ignorancia es dolorosa. No sabía por qué se cortaba una salsa, no sabía por qué el chocolate, la temperatura, no sé qué. Toda esa parte, porque está muy bonito y muy romántico cocinar, pero ahora viene la parte abstracta, la parte que no ves, la científica. Me fui a Francia, estudié la base de la cocina francesa en 6 semanas en La Varenne, ahí cerca de Los Inválidos. Encontré una escuela desde México y empecé a escuchar que había la Nouvelle Cuisine y dije, yo quiero ir a aprenderla. Claro que cuando llego a esta escuela, pues las escuelas no te enseñan la creación, esa es tuya, ¿no? Una escuela clásica que me dio mucho gusto después entender que lo necesitaba, las bases clásicas de las holandesas, de las salsas, de las pastas, para que después de ahí tú como plataforma ya puedes crear. Y tuve una gran oportunidad en las tardes, había clases de demostración de diferentes chefs nuevos que les daban y los invitaban a la escuela y demostraban su cocina, a ellos les interesaba para conocer a su restaurante y tú aprendías. Todos eran más o menos, ¿no? Así, pero el último que me tocó, que se llama Guy Savoy, que después se volvió muy famoso, ya tiene restaurante en Dallas y en Las Vegas y en Francia, obviamente. O sea, le fui a dar las gracias así en la mano, pero me vio tan emoción que me dijo, ¿cuánto te falta? 1 semana. 1 semana es mucho. ¿Quieres venir a mi restaurante?
Y me identifico muchísimo con él, los platillos que hizo, todavía me acuerdo, salsas muy transparentes, con mucho sabor, y me fui una semana con él y eso marcó un parteaguas a Mónica antes de este conocimiento con Guy Savoy y después. Entonces regreso a México muy entusiasmada y empiezo a presentar esto y la gente no lo aceptó. No lo entendían, porque las mismas cantidades, pero con expresiones en el plato, con destellos. Sí, con destellos en el plato. Compré una vajilla más grande, porque esa era como una de las características de la nueva cocina. Era como platos muy grandes, donde el platillo se lucía mucho. Había mucha luz dentro del plato, no era todo amontonado y come como sea, sí. Sino que respetando los diferentes ingredientes que componían cada plato. Y los clientes me decían, no, Mónica, es que nos está sirviendo poco y es poco. Y le dije, pesa lo mismo, te lo demuestro. Ese plato que tenía yo antes de 23 centímetros o 25 y este de 30 es lo mismo. Hay un poco de frustración, pero también hay un entendimiento. Llegué a entender también que yo no cocinaba para mí, que yo cocinaba para satisfacer. Entonces me empecé a estar en el punto medio, ya no irme tan a la orilla de la nueva cocina, que tampoco, bueno, la acababa de conocer, tampoco era algo que yo ya dominaba. Y también en ese momento dije, yo ya necesito crear, porque eran platillos que yo copiaba o que veía o que adaptaba. Pero me di cuenta que no podías crear hasta que no había yo integrado ya en mi haber, en mi mente, en mi sabor, en mi conciencia, las técnicas, el conocimiento. Y cuando empecé a llenar como el disco duro de todo esto, de repente un día ya el tomillo tenía un olor en mí, el romero, la mantequilla, el aceite de olivo, las técnicas hay francesas, pero también hay asiáticas. Entonces me empezó a interesar mucho el Asia. Emocionalmente muy fuerte, porque te apegas demasiado a tus historias. Al cambio, el dolor del cambio es muy difícil para el ser humano, pero afortunadamente me traigo a los cocineros que ya había entrenado, que habían crecido conmigo, y ellos me ayudan a entrenar al staff de México. Y ahí abrimos el primer lugar en Polanco, que fue La Galvia. Me invitaron a participar como socia y me cayó como anillo al dedo, porque yo me tenía que salir de Valle de Bravo. Me traigo mis cocineros. Arriba del restaurante se hace como un dormitorio de guerreros con sleeping bags. Se quedaron unos un mes, otros 2 meses, unos 3 meses, la pastelera, el de guarniciones, todos conmigo. Y así armamos La Galvia. Pero yo no dormía, o sea, era un estrés. Pues sí fue muy difícil, pero acepté el reto. Y la hicimos. Pero mi marido me dice, ok, vamos, pero 2 años nada más, acepta el reto, nos tenemos que salir porque la Ciudad de México está contaminada, entonces nos tenemos que ir. Y en 2 años, así como él me dijo, y dice, ya pasaron 2 años, yo con éxito, el restaurante lleno, ya entrevistas, o sea, ya empezaba como esa parte, y dije, pues ni modo. Vendo mis acciones, pero me siguen contratando para cuidar el concepto porque era mío. Y venía yo a trabajar 2 días a la semana y me regresaba a Querétaro. En ese entonces yo pensaba que yo ya no quería poner un restaurante yo le decía a mi marido, ¿sabes qué? Tú dedícate a trabajar. Y empezó a haber como muchos roces. Entonces le dije, yo prefiero el matrimonio que poner otro restaurante que no nos entendamos. Entonces mejor encárgate tú de otra cosa y yo me encargo de los niños y la casa y voy a México y regreso un tiempo. Pero bueno, no funcionó, me divorcié y me regresé a México. Ya divorciada, sola, me rento un departamento aquí en La Condesa, cuando La Condesa empezaba también su boom. Okay. Y entonces bueno, pues empiezo como el segundo aire, ¿no? De las mujeres. Surge esto del rescate de la Plaza Loreto, que era Loreto y Peñapobre, esta fábrica. Vemos que es muy propicia para poner una taberna. La arquitectura de la casa principal de la Plaza Loreto era una casa de 1916, hecha de Alberto Lenz, entonces un alemán. Entonces también la taberna de Valle tenía un poquito también medio alemán, de madera, o sea, tenía un poquito el rollo. Entonces, bueno, pues aquí sí encaja. Entonces me invita mi hermana, que ella descubre el local, y se empieza a crear una sociedad familiar
De eso ya tiene como 23 años, de que abrimos la taberna de Valle. precioso. Y continúa y es un clásico de chimenea, pianito, elegante, te atienden divino con campanas. Desde la taberna de Valle ya había tenido contacto con una japonesa, que me gustaba mucho la cocina japonesa. Nos hicimos amigas y le pedí que me diera clases de cocina japonesa. Yo daba clases de cocina en Valle de Bravo y ahí empiezo a ver cómo A despertar en sí, ese esa tema, ¿no? integración, y ahí surge una receta que todavía tengo hasta ahorita que se llaman los pulpos con nopalitos. Como que la cocina japonesa también es bien, aparte es bien elegante, bien o sea, bien visual, es de un solo corte, muy esencial, muy fina. Encontramos este local que se desocupa en Reforma, pero en eso coincide con que yo ya había organizado un viaje a Asia y llego a Bangkok y lo primero así, te saluda una tailandesa, todo así, o sea, digo, ¿qué es este mundo? Haz de cuenta que era otro planeta. O sea, la sensación, la forma que te atienden, la comida, los olores. Y bueno, yo no iba a la parte gastronómica, yo iba a otro tipo de viaje, pero fue tan impactante que cuando regreso aquí dijo, no podemos hacer un bistro. Y una noche me despierto a medianoche y todo el concepto así en la mente. Floreció. Entonces agarro una libreta y empiezo a apuntar y empiezo a dibujar y los uniformes y esto, y entonces East and West los voy a unir, pero de esta manera, y vamos a hacer botanas y mesas sin manteles y la música así y el DJ no, y con un DJ, o sea, todo me lo eché así, hojas y hojas y hojas. Ya me duermo y en la mañana ya tengo el concepto, pero va a ser algo bien distinto. Creo que mi papá nunca entendió, mi papá no es muy de comida oriental. Entonces me dejó un poco hacerlo, pero siempre como que él le hubiera gustado más lo clásico, ¿no? A lo que entendiera. Duró casi 10 años, con éxito y todo, y luego empezó a complicarse porque en la noche era muy... teníamos DJ, entonces eran botanas, pero prohibieron el cigarro, yo no tenía terraza. Entonces la gente fumaba, tomaba con el cigarro, entonces la gente ya se iba donde había terrazas. Yo me tardé en abrir la terraza. Por fin, para hacer el cuento largo, lo traspasamos. El MP fue para mí un gran concepto. Obvio que sí, tuvo un tiempo que lo veía muy claro yo. Cada restaurante que abría estaba relacionado con algo importante. Emocional. Emocionalmente. Cada restaurante que iba yo abriendo era una manifestación de lo que estaba yo viviendo en ese momento, de mi parte emocional, de mi parte de madurez, Creativa. de mi parte de lo que para mí era importante o no. Y cada uno de mis restaurantes se iba viendo el reflejo de esa etapa muy marcada de mi vida. Ahorita lo que hago es, dice la Casa Virginia, corresponde con mi edad, con mi madurez, como a mí me gusta. Sí, ya hacer un negocio porque es negocio, poner un DJ y ahora meto, no es lo mío, o sea. Mira, de alguna manera todas estas son expresiones de lo que está sucediendo en la mente de las gentes jóvenes, que son los que mueven las tendencias, ¿no? Sí hay una conciencia que se empiezan a hacer como de moda, algo que ya siempre existía. Yo afortunadamente desde siempre, como empecé en Valle de Bravo, tuve el huerto, me vine a México y mi exmarido que se quedó allá nos seguía surtiendo del huerto. Y yo creo que son buenas tendencias, son buenas prácticas, porque un chef si no conoce el ingrediente, de dónde viene,
te vuelves un poco como poco profundo. Superficial. Exacto, entonces cada vez estamos acentuando más el origen y con eso también estamos reconociendo el trabajo de la persona que ofrece ese producto. Entonces eso es una tendencia muy positiva. Yo creo que mientras, o sea, no se vuelva una moda, o sea, yo creo que tiene un exacto, tiene un sentido. De alguna manera, bueno, pues sí hay tendencias y con esta comunicación tan veloz, ¿no? de las Twitter, Facebook, comunicación, pues todo sucede más rápido. A lo mejor si volteamos en la historia, a lo mejor también hubo esos procesos en la gastronomía, en las tendencias, pero era mucho más lento. Esas cocinas ya es más que un alimento, yo siento que ya es arte. Utilizar la técnica, utilizar la ciencia, utilizar el congelar, el hidrógeno. Y yo lo veo como una expresión de arte, a fin de cuentas. Yo esa comida no la considero un alimento per se, sino es un espectáculo. Y a veces hay gente que lo hace muy, muy bien. Yo a veces tengo reconocimientos que no los pongo, los tengo guardados, a veces me pregunto, a veces ni me acuerdo, porque para mí no es de, tengo este premio, ese reconocimiento, eso para mí no es tan importante. Lo importante es como dices, o sea, los clientes que te buscan, que vienen, que se vuelven que tus cómplices de lo que te gusta, que compartes lo mismo, que entienden lo que estás expresando y que regresan. Y ahora Micaela, que es mi socia y es también súper activa y está joven, entonces entre las dos nos damos cuerda, entonces está peligroso. Entonces estoy queriendo ya para el año que entra dar un poco más de distancia, dándole a Micaela más plataforma de desarrollar y yo más como una asesora, que esto me puede dar como ya una tendencia a estar un poquito atrás. Llegará un momento en que yo me haga un lado y ella seguirá viendo tendencias y formas y adelante, ¿no? Mi anhelo es el año que entra estar más en el campo. Me encanta estar en la tierra, en la hortaliza, en el sembrar, en la naturaleza, más relajada y más con una cocina más de campo a la mesa, como más sencilla, una vida más de lo ordinario como lo extraordinario.